Hola, bienvenidos a este nuevo relato. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Hoy conocerás la historia de un anciano que pasó toda su vida trabajando para dejar una herencia a sus hijos. Hasta que un día, algo inesperado lo hizo cambiar de opinión por completo. Lo que hizo después no solo sorprendió a su familia, sino que dejó una lección de vida que quizá también cambie la tuya. Quédate hasta el final, porque en una sola frase, él revelará el verdadero significado de lo que es dejar un legado. El amanecer apenas comenzaba a dibujar un tímido resplandor sobre el vecindario. En la pequeña casa de Ernesto, el frío de la madrugada se filtraba por las rendijas de las ventanas, envolviendo el ambiente en una calma espesa. En el salón, un sillón de cuero desgastado era el trono indiscutible del anciano. Allí estaba él, encorvado ligeramente hacia adelante, con las manos firmes pero ya marcadas por el paso del tiempo, sujetando una taza de café. El vapor tibio subía lentamente, y él lo observaba como si se tratara del humo de su propia vida, escapando segundo a segundo. Sus ojos, de un café apagado, se perdían en la ventana, donde el jardín mostraba las huellas del invierno. Hojas secas acumuladas en las esquinas, ramas desnudas y una capa de rocío que brillaba con la luz temprana. Ernesto llevaba casi medio siglo levantándose antes del sol, primero por necesidad y luego por costumbre. Fue mecánico toda su vida. Su taller, pequeño pero lleno de herramientas que conocían su tacto mejor que nadie, había sido su reino. Ahí aprendió que cada tornillo y cada pieza tenía su lugar, igual que cada esfuerzo tenía una recompensa. Había vivido con una idea fija, casi obsesiva. Cuando me vaya, mis hijos estarán seguros. Tendrán una casa, dinero en el banco y no pasarán lo que yo pasé. Para él, ese era el sentido de trabajar tanto. No importaba si su espalda dolía o si los inviernos parecían interminables. Lo importante era ahorrar, guardar, acumular. Pero lo que no sabía es que esa convicción, tan profundamente sembrada en su mente, estaba a punto de cambiar para siempre. Aquella noche, el cansancio lo venció antes de llegar a la cama. Se quedó dormido en el sillón, con el televisor encendido y una manta cubriéndole las piernas. El murmullo lejano de las noticias se apagó poco a poco, y el silencio lo envolvió. De pronto, sintió que ya no estaba en su salón. Se encontró en una habitación desconocida, iluminada por una luz blanca y fría. En el centro, una mesa grande cubierta de papeles, carpetas y escrituras. Alrededor, sus hijos discutían con una intensidad que lo heló por dentro. Sus rostros, tensos y endurecidos, parecían irreconocibles. Su hijo mayor gritaba con furia: «Yo tengo derecho a más que tú. Yo estuve más tiempo cuidando a papá». La hija menor, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, respondía: «Papá quería que esto fuera para todos, pero tú siempre fuiste su favorito». Los gritos se mezclaban con el sonido de sillas arrastrándose y puños golpeando la mesa. Ernesto quiso intervenir, abrir la boca, pedirles que se detuvieran, pero ningún sonido salía de sus labios. Entonces la vio. En un rincón, de pie y con la misma serenidad que siempre la caracterizó, estaba Clara, su esposa fallecida hacía 15 años. Vestía un vestido azul, el mismo que llevaba la tarde en que celebraron su aniversario número 30. Ella lo miraba con ternura, pero en sus ojos había una tristeza profunda. Su voz, suave pero clara, se filtró en aquel caos. «Ernesto, esto es lo que dejarás si solo piensas en dinero». Él quiso acercarse, pero el suelo parecía alejarlo con cada paso. La habitación comenzó a difuminarse,
y un segundo después estaba de nuevo en su sillón, jadeando y con el corazón acelerado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El televisor seguía encendido, proyectando imágenes que él ni siquiera veía. Con la manta aún sobre sus piernas, se pasó las manos por la cara e intentó sacudirse el sueño de la cabeza. «Solo fue una pesadilla», murmuró, tratando de convencerse. Pero algo dentro de él no se calmaba. Durante todo el día siguiente, mientras cambiaba filtros de aceite y ajustaba motores en el taller, la escena volvía a su mente. El tono de voz de sus hijos, la mirada de Clara. ¿Podría realmente pasar algo así? Sacudió la cabeza. No, sus hijos no eran así. Ellos se querían. Él había criado una familia unida, o al menos eso creía. 3 noches después, volvió a ocurrir. Esta vez, no había mesa ni papeles. Estaba en su propia casa, pero era distinta. Las paredes parecían más viejas, el aire más frío, como si el tiempo hubiera pasado sin cuidado. Fotos familiares que antes colgaban en la sala ya no estaban. Se asomó por la ventana y vio a sus hijos. Cada uno subía a un auto distinto, sin mirarse, sin hablarse. Sus rostros estaban serios, distantes, como si fueran extraños. Una vez más, Clara apareció. Se acercó lentamente, y esta vez él pudo oír su respiración, sentir el perfume que tanto había extrañado. Ernesto, el dinero no une, a veces separa. Lo que realmente une son los momentos vividos juntos. Él quiso responder, pedirle que no se fuera, pero su voz se quebró y la imagen se desvaneció. La mañana siguiente, Ernesto no fue al taller. En cambio, buscó en el armario una vieja caja de cartón, cubierta de polvo. Dentro, encontró fotos de cuando los niños eran pequeños, cumpleaños con tortas caseras, paseos al río, tardes de juegos en el parque. En una foto, él y Clara sonreían sentados sobre una manta de picnic, con apenas un par de sándwiches y una botella de jugo a su lado. Recordó que ese día apenas tenían para comer, pero fue uno de los momentos más felices de sus vidas. Se sentó en la cama y se quedó mirando la foto durante largos minutos. Clara tenía razón. No fueron las cosas caras, ni las grandes casas, lo que unió a su familia. Fueron los días sencillos, las risas sin prisa, las historias contadas bajo el mismo techo. Esa misma semana, Ernesto tomó una decisión que cambiaría su vida y la de su familia. Llamó a su contador y le pidió que vendiera un terreno que había comprado años atrás. Retiró parte de sus ahorros y comenzó a planear algo que siempre había soñado, pero que nunca creyó posible: un viaje a París. No sería un viaje para él solo. Quería llevar a todos: hijos, parejas, nietos. Quería que vieran juntos la Torre Eiffel, que caminaran por las calles empedradas, que probaran croissants recién horneados en una cafetería diminuta. Quería regalarles tiempo, no dinero. En la siguiente comida familiar, esperó hasta el final para hablar. Cuando ya todos habían terminado de comer, se aclaró la garganta y sonrió con picardía. «Preparen las maletas. Nos vamos a París. Todos. Todo pagado». Al principio, pensaron que bromeaba, pero cuando vieron las reservas de vuelo y hotel, el silencio dio paso a exclamaciones de alegría. Preguntas y risas llenaron la sala. Nadie entendía cómo había conseguido el dinero, y él no pensaba decirlo todavía. Caminaron juntos por la ciudad, visitaron museos, se perdieron entre mercados y callejones. En cada esquina, Ernesto los miraba, grabando cada gesto, cada carcajada, cada abrazo. Sabía que esos momentos valían más que cualquier cuenta bancaria. Una noche, cenando en un restaurante con vista al Sena, su hijo mayor lo miró fijamente y preguntó: «Papá,
¿Cómo hiciste para pagar todo esto? Ernesto sonrió, levantó su copa y respondió, con una chispa en los ojos, «Con tu herencia». Hubo un instante de silencio, seguido de risas. Pero en sus miradas, Ernesto vio que habían entendido. El viaje terminó, pero las memorias quedaron. Cada foto, cada anécdota, cada chiste compartido se convirtió en un tesoro intangible. Ernesto sabía que, algún día, su tiempo acabaría, pero también sabía que no dejaría papeles que dividir ni cuentas que pelear. Había dejado algo más grande, un pedazo de su vida, entregado en el presente, vivido en compañía de quienes amaba. El dinero se gasta, las casas se venden, pero los recuerdos viajan con nosotros para siempre. Esa es la única herencia que nunca se pierde. Y así, mientras la familia miraba las fotos de París, sonriendo y recordando, Ernesto sintió que su misión estaba cumplida. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que la vida se vive hoy, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a este canal para escuchar más relatos que inspiran y dejan huella. Y cuéntame en los comentarios, si pudieras dar un regalo inolvidable a tu familia hoy, ¿cuál sería? Te leeré, y quizás tu respuesta se convierta en la inspiración para nuestra próxima historia.